Hay ideas que tardamos años en comprender, aunque siempre estuvieron delante de nosotros. Una de ellas es la tendencia a perseguir aquello que nos produce vacío, como si insistir fuese la única vía para ser vistos. Cuando dedicamos demasiado esfuerzo a atraer la atención de alguien, no estamos construyendo un vínculo, estamos abandonándonos poco a poco. La energía se filtra en silencios que duelen, en gestos que no regresan, en intentos que jamás se corresponden, y sin darnos cuenta, depositamos nuestra estima en un lugar que nunca estuvo preparado para sostenerla. Es como colocar una semilla en tierra ajena y esperar que florezca a la fuerza, sin notar que no recibe luz, ni agua, ni cuidado real. Cuando una relación nace de la reciprocidad, el movimiento fluye sin empujones, dos caminos que se encuentran, dos ritmos que se ajustan, dos miradas que se buscan sin ansiedad. Lo contrario es un corredor interminable. Una persona avanza con todo su entusiasmo mientras la otra permanece quieta, observando desde su distancia cómoda. Ese desequilibrio desgasta porque transmite un mensaje silencioso pero evidente. Solo uno está sosteniendo el puente. Y cuando solo uno sostiene, tarde o temprano el cansancio se vuelve insoportable. Muchas veces creemos que la insistencia es una muestra de entrega, casi una declaración de fe emocional. Sin embargo, lo que suele esconder es el miedo a la pérdida, la necesidad de sentir que algo puede funcionar aunque los hechos digan lo contrario. Justificamos ausencias, adornamos silencios, excusamos incoherencias, todo para evitar reconocer que el interés real nunca genera dudas continuas. Quien quiere estar encuentra una manera de hacerlo, incluso en días llenos de caos. No se trata de grandes gestos, sino de coherencia. Pequeños actos repetidos con sinceridad que construyen confianza y cercanía. La conexión auténtica se reconoce porque no exige adivinanzas, no obliga a descifrar estados de ánimo, ni interpreta contradicciones constantes, ni ofrece promesas que se evaporan antes de cumplirse. La autenticidad se nota en la presencia que sostiene, en el mensaje que llega sin que tengas que recordarlo, en la preocupación que aparece sin necesidad de aviso. Y cuando falta esa presencia, también lo percibimos, aunque intentemos taparlo. Ese esfuerzo por negar la realidad consume más que la propia ausencia del otro. Por eso el primer paso es dejar de correr detrás de aquello que no se mueve hacia ti. No es un acto de resignación, sino de honestidad contigo, porque cada vez que das más de lo que recibes, vas erosionando tu claridad interna. Y cuando te alejas de ti, empiezas a aceptar migajas disfrazadas de cariño. Permitir que te encuentren no es quedarte inmóvil, es caminar con un ritmo propio, firme y sereno, sin forzar nada. Es permitir que la vida muestre quién realmente tiene intención de acompañar tu camino y quién solo se acerca cuando le es conveniente. Esa diferencia se vuelve evidente cuando uno decide detener la persecución y observar con calma lo que permanece. Cuando empiezas a dejar de perseguir, descubres algo que antes pasaba desapercibido. El silencio deja de ser una amenaza y se convierte en una brújula. En ese espacio sin ruido aparecen las intenciones reales, esas que no necesitan discursos para sostenerse. Quien valora tu presencia no desaparece de un día para otro, no te mantiene en espera, no responde solo cuando le conviene. Al contrario, surge con naturalidad, sin que tengas que medir cada palabra para evitar alejarlo o para intentar retenerlo. La reciprocidad se reconoce porque no provoca ansiedad constante, sino una calma que se instala casi sin que lo notes. Cuando alguien no muestra interés, solemos inventar explicaciones que suavicen el golpe. Decimos que quizá está pasando por un momento complicado, que tal vez no vio el mensaje, que la distancia tiene razones profundas que no conocemos. Pero ese intento de justificar lo que no ocurre termina convirtiéndose en una carga emocional enorme. Es una forma de autosabotaje disfrazado de comprensión. Al final, lo que importa no es la excusa, sino la ausencia sistemática de hechos, porque el afecto auténtico siempre encuentra un hueco, incluso en días difíciles, incluso cuando la vida aprieta. La falta de coherencia es una señal inequívoca que tratamos de ignorar, una palabra amable que
que no va acompañada de acciones, una promesa que nunca llega, una disculpa que repite el mismo patrón una y otra vez. Y aunque sepamos que esa inconsistencia erosiona nuestra tranquilidad, nos aferramos a la idea de que, con un poco más de paciencia, todo podría cambiar, pero la paciencia no transforma desinterés en compromiso. Lo único que logra es extender el tiempo que permanecemos en un lugar donde no somos prioridad. Permitir que te encuentren implica aceptar que no todo vínculo está destinado a mantenerse. Hay personas que llegan solo para acompañar un tramo del camino, y forzar su permanencia es como intentar sujetar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. La vida tiene una manera muy precisa de mostrar quién debe seguir contigo y quién ya cumplió su función. Cuando comprendes esto, dejas de ver la retirada del otro como un fracaso personal y comienzas a entenderla como una depuración natural que evita cargas innecesarias. Hay una libertad profunda en reconocer que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Cuando dejas de perseguir, la atención deja de ser una moneda de cambio y vuelve a ser un gesto espontáneo. En ese punto aparece algo muy poderoso, la capacidad de observar sin miedo y sin expectativas infladas. Observas cómo alguien actúa cuando no eres tú quien sostiene la conversación, cómo responde cuando no estás empujando el vínculo, cómo se hace presente o no cuando ya no te adelantas para llenar los vacíos. Ahí se revela la verdad que tanto evitabas ver, una verdad que aunque pueda doler al principio, te devuelve claridad y dignidad. Cuando empiezas a mirar las relaciones desde esta claridad, entiendes que no se trata de exigir grandes demostraciones ni de esperar actos heroicos. Lo esencial está en los detalles que construyen seguridad día tras día, en la forma en que alguien se hace presente sin que tengas que recordarle tu existencia. La conexión auténtica no se alimenta de discursos extensos ni de promesas que brillan solo un instante. Se nutre de constancia, de pequeños gestos que muestran interés real, de esa presencia que sostiene incluso cuando el día no favorece. Y cuando eso falta, no importa cuántas explicaciones inventes. La ausencia siempre habla más fuerte que cualquier palabra amable. Dejar de buscar no es desinterés, es madurez emocional. Es la comprensión de que cada vez que sacrificas tu paz para mantener un vínculo unilateral, estás renunciando a una parte de ti. Muchas veces confundimos insistencia con amor y paciencia con esperanza, pero ninguna de esas dos actitudes transforma lo que no desea ser transformado. La insistencia desgasta, la paciencia mal colocada te lleva a confundir señales mínimas con afecto genuino. Lo que está destinado a avanzar, avanza porque ambos empujan en la misma dirección, no porque uno sostenga todo el peso mientras el otro apenas se mueve. Permitir que te encuentren no significa quedarte inmóvil esperando que la vida te sorprenda. Significa avanzar con un ritmo propio sin intentar arrastrar a nadie. Es estar abierto a lo que llega, pero sin aceptar menos de lo que te corresponde. Es entender que tu valor no aumenta porque alguien te elija, ni disminuye porque alguien no lo haga. Tu valor permanece, y quien lo reconozca se acercará sin necesidad de estrategias ni insistencias forzadas. Esa comprensión te coloca en un lugar donde ya no buscas validación externa, sino reciprocidad auténtica. Cuando decides dejar de perseguir, algo cambia profundamente en tu lenguaje interno. Ya no revisas mensajes esperando respuestas que nunca llegan. Ya no observas señales en cada pequeño gesto para interpretar lo que quisieras que significara. La mente se libera de la ansiedad que produce estar pendiente de alguien que no muestra el mismo interés. Y es justo en esa liberación donde surge la calma, una calma que no depende del otro, sino de la claridad que nace de priorizar tu propio bienestar emocional. Muchas veces descubrimos que la ausencia tiene un poder que la presencia forzada nunca logra. Cuando te retiras con serenidad, sin drama, sin reproches y sin intentar demostrar nada, permites que el vínculo muestre su verdadero estado. Si la otra persona valora la conexión, se acercará con sinceridad, no por presión. Si no lo hace, esa distancia confirma lo que necesitabas saber. La vida se vuelve más ligera
cuando entiendes que no eres responsable de empujar a nadie a quedarse. Cada uno elige su lugar, y tú también eliges el tuyo cuando dejas de correr detrás de lo que no se mueve hacia ti. Con el tiempo descubres que muchas de las heridas que cargabas no venían de lo que otros te hicieron, sino de lo que tú permitiste mientras intentabas sostener vínculos que no tenían raíces reales. La necesidad de ser aceptado te llevó a justificar comportamientos que en el fondo sabías que no coincidían con lo que merecías. Aceptabas silencios prolongados como si fueran normales. Esperabas explicaciones que nunca llegaban y te quedabas en un lugar donde siempre eras tú quien daba el primer paso. Esa dinámica te desgastaba, pero la disfrazabas de paciencia para no enfrentar la verdad. Estabas insistiendo donde no había espacio para crecer. Cuando comprendes esto, surge una claridad distinta. Empiezas a ver que no es tu responsabilidad llenar los vacíos emocionales de nadie ni convertirte en un salvavidas para personas que no desean sostenerse a sí mismas. La reciprocidad no se construye desde el sacrificio desmedido de una sola parte, sino desde el equilibrio que permite que ambos se encuentren en un punto común. Lo que fluye, sin ser forzado, se siente auténtico, mientras que lo que requiere agotamiento constante termina convirtiéndose en una carga bajo la apariencia de un afecto que nunca se consolida. Uno de los aprendizajes más profundos es entender que dejar ir no es una derrota, en realidad, es un acto de cuidado personal. Soltar no implica falta de afecto ni frialdad, implica reconocer que seguir aferrado a una historia o a un ideal que solo existe en tu deseo te aleja de tu estabilidad emocional. Muchas veces no soltamos a la persona, soltamos la expectativa de lo que imaginábamos que podía ser. Esa diferencia cambia por completo la forma en que te relacionas con tus vínculos, porque te libera de la ilusión y te permite ver la realidad con mayor nitidez. Cuando decides retirarte con serenidad, la perspectiva cambia. Ya no intentas obtener señales donde no las hay, ni conviertes gestos mínimos en evidencia de algo más grande. Aprendes a observar la coherencia de las acciones en lugar de aferrarte a las palabras. La vida se vuelve más simple cuando entiendes que el afecto genuino no exige que te conviertas en detective emocional ni que adaptes tu comportamiento para evitar perder a alguien. Quien desea estar contigo no necesita que le facilites el camino, lo recorre porque quiere, no porque lo obligues. Hay una fortaleza silenciosa en este tipo de renuncia. Una fortaleza que no necesita ruido ni dramatismos. Cuando eliges dejar de perseguir, recuperas tiempo, energía y claridad. Dejas de invertir en ilusiones y comienzas a invertir en ti. Esa transición es lo que marca la verdadera diferencia. Y en ese proceso descubres que la dignidad se vuelve un faro que atrae vínculos más honestos, más equilibrados y más coherentes con la persona que estás eligiendo ser. Permitir que te encuentren. Empieza con permitirte encontrarte a ti mismo de nuevo. Cuando avanzas desde esta conciencia, empiezas a notar que las relaciones que realmente valen la pena no requieren explicaciones interminables ni negociaciones constantes para existir. Lo que es auténtico se sostiene por sí mismo. La atención no se mendiga, la presencia no se exige, el interés no se implora. Aparece porque nace de un deseo genuino, no de una obligación emocional, y esa diferencia se siente en la forma en que te relacionas. Ya no estás pendiente de cada detalle para adivinar si la otra persona quiere estar, simplemente observas cómo se mueve cuando tú no haces el esfuerzo de empujar todo el tiempo. La ansiedad que antes te acompañaba empieza a disiparse cuando entiendes que no necesitas demostrar nada para que alguien te valore. Durante mucho tiempo creíste que debías dar más, adaptarte más, esforzarte más, pero ese más infinito era una trampa que te alejaba de tu propio centro. Cuanto más entregabas sin recibir lo mismo, más te perdías en la necesidad de ser suficiente para alguien que nunca dejó claro que quería caminar a tu lado. Ese desgaste te hacía dudar de tu propio valor, como si la falta de reciprocidad fuera un reflejo de tus capacidades y no simplemente la evidencia de una desconexión que no dependía de ti. Una de las revelaciones más fuertes de este proceso es descubrir que el interés real jamás se sostiene sobre excusas. Quien desea verte encuentra el momento. Quien valora escucharte busca el espacio.
Quien quiere que formes parte de su vida no necesita recordatorios, porque se convierte en una prioridad natural. No hace falta dramatizar ni idealizar. Lo que está vivo se nota en su ritmo, en su constancia y en su capacidad de aparecer incluso en los días en que todo parece complicarse. También empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. La ausencia tiene un lenguaje propio. Cuando dejas de insistir, la conducta del otro habla con claridad. Si esa persona toma distancia sin explicación, si no muestra intención de construir un puente, si se acomoda a tu silencio como si fuera lo más normal del mundo, entonces la respuesta está ahí, sin necesidad de conversaciones interminables. Por el contrario, quien realmente valora tu presencia, percibe la distancia y da un paso hacia adelante, no porque tengas que forzarlo, sino porque el vínculo tiene significado. Permitir que te encuentren requiere una confianza profunda en tu propia valía. No se trata de elevar muros ni de hacerte inaccesible, sino de mantener tus límites con serenidad. Es reconocer cuándo la insistencia te está alejando de ti mismo y cuándo la retirada es un acto de protección emocional. Cuando entiendes esto, la vida se vuelve más ligera porque dejas de competir por espacios que no te corresponden y empiezas a ocupar aquellos donde eres bienvenido sin condiciones. En este punto surge una libertad que no habías experimentado antes, la libertad de elegir vínculos que no te desgastan, la libertad de no justificar la falta de atención, la libertad de no sostener lo que no se sostiene y, sobre todo, la libertad de esperar lo que realmente mereces, sin ansiedad ni miedo a perder lo que en realidad nunca fue tuyo. Ese es el lugar donde la dignidad se convierte en brújula y donde la reciprocidad deja de ser una excepción para convertirse en un requisito natural. Cuando dejas de invertir energía en perseguir a quien no te busca, aparece un fenómeno curioso. Comienzas a ver con una nitidez sorprendente cómo actúan las personas cuando ya no estás empujando la relación. Esa claridad revela dinámicas que antes estaban ocultas bajo el ruido de tus propios intentos. De pronto entiendes que no era falta de tiempo, que no era confusión, que no eran fases pasajeras. Lo que faltaba era prioridad. Cuando das un paso atrás, se vuelve evidente quién tenía verdadero interés y quién solo respondía por comodidad o costumbre. Esa observación silenciosa se convierte en una herramienta poderosa. Te permite reconocer patrones que antes ignorabas, como las apariciones esporádicas justo cuando estás a punto de alejarte, o los gestos amables que nunca se sostienen en el tiempo. También descubres que hay quienes se acercan solo cuando necesitas llenar sus vacíos, no porque quieran construir algo contigo. Este tipo de vínculo es especialmente desgastante, porque se sostiene sobre una ilusión de reciprocidad que se deshace en cuanto dejas de ofrecer atención constante. Al mismo tiempo, notas quién sí está dispuesto a caminar a tu lado sin que tengas que cargar con todo el peso. Esas personas no solo se mantienen presentes, sino que buscan formas sinceras de acompañarte, incluso en momentos de incertidumbre. No necesitan recordatorios ni esfuerzos extraordinarios de tu parte. Su presencia surge de forma natural, como una extensión de su interés genuino. Esa diferencia es la que transforma tu manera de relacionarte, porque te muestra que lo que es recíproco no genera dudas, sino tranquilidad. Permitir que te encuentren implica sostener un ritmo distinto, un ritmo donde el silencio no es una amenaza sino una prueba. Es una pausa que revela si el otro está dispuesto a avanzar o si solo esperaba tu insistencia para mantener vivo un vínculo que nunca quiso alimentar. Muchas veces el miedo a la soledad o a la incertidumbre hace que mantengamos conexiones tibias, esas que no duelen del todo pero tampoco nutren. Sin embargo, cuando eliges dejar de perseguir, renuncias a esa zona cómoda que te mantenía en un limbo emocional y das paso a relaciones más honestas y coherentes. Este proceso te enseña que la tranquilidad emocional es un indicador más fiable que cualquier palabra bonita. Si alguien te genera duda constante, es probable que la reciprocidad no esté presente. Por el contrario, cuando una relación es equilibrada, sientes una estabilidad interna que no necesita verificaciones ni búsquedas innecesarias. La serenidad surge de saber
que no estás sosteniendo algo que no se sostiene solo y que el otro avanza contigo desde el mismo compromiso. Y quizás lo más importante, descubres que tu energía tiene un valor que antes no reconocías. Dejar de perseguir te devuelve una fuerza que habías dispersado en intentos fallidos, y esa fuerza, cuando vuelve a ti, se convierte en claridad, límites sanos y decisiones más conscientes. En ese estado permites que te encuentren, no desde la necesidad, sino desde la seguridad de saber quién eres y qué mereces. Y lo que llega desde ahí, llega con intención real. Cuando avanzas con esta nueva mirada, empiezas a entender que el desapego no es distancia afectiva, sino una forma de respeto hacia ti mismo. Antes pensabas que soltar era un acto de frialdad, una señal de que algo se había roto, o de que estabas renunciando a lo que podía haberse convertido en una gran historia. Con el tiempo, descubres que es exactamente lo contrario. Soltar es una manera de honrar lo que sientes sin permitir que tus emociones te arrastren hacia lugares donde tu paz esté en riesgo. Es elegir desde la claridad y no desde el miedo a quedarte solo o a equivocarte. La mente tiene la costumbre de aferrarse a lo familiar, incluso cuando lo familiar no te hace bien. Te aferrabas a mensajes esporádicos, a pequeñas muestras de interés que parecían prometer algo más grande, a momentos en los que sentías que había una conexión profunda, pero esa conexión solo era real cuando tú sostenías el impulso. En cuanto dejabas de impulsar, todo quedaba en silencio. Ese silencio era la señal que no querías ver, porque aceptar su significado implicaba enfrentarte a una verdad incómoda. Estabas idealizando una relación que existía únicamente en tu esperanza. En este punto del proceso, empiezas a notar cómo cambia tu propio diálogo interno. Ya no intentas convencerte de que debes aguantar un poco más, ni te repites que si das otro paso quizá las cosas mejoren. Dejas de vivir en la expectativa de lo que podría ser y comienzas a observar lo que realmente es. Esa transición es fundamental porque te libera del peso emocional que te mantenía atrapado en una dinámica que no avanzaba. Y al liberarte, redescubres una versión de ti que habías dejado de escuchar, una versión que sabe poner límites con calma y sin culpa. Permitir que te encuentren también significa comprender que no todas las conexiones están destinadas a crecer juntas. Algunas se quedan en un gesto, en una intención inicial que nunca se transforma en algo sólido. Otras simplemente no encuentran el ritmo común necesario para consolidarse. Aceptar esto te evita prolongar vínculos que ya dieron lo que tenían que dar. Y lejos de ser un gesto de dureza, es un acto de honestidad profunda que te ahorra desgaste emocional y abre espacio para vínculos más claros y más recíprocos. Hay un punto en el que la vida te enseña que insistir donde no hay respuesta no te acerca al amor, sino a la confusión. Cada vez que empujas una puerta que no se abre, te alejas un poco más de tu propio equilibrio. En cambio, cuando decides no insistir, recuperas la capacidad de ver oportunidades que antes estaban ocultas tras la necesidad de ser elegido por alguien en particular. Esa es la paradoja del desapego. Al dejar de centrarte en quien no quiere estar, descubres caminos que antes no podías ver porque tu energía estaba atrapada en lo que no te correspondía. Y es justo ahí donde experimentas una transformación silenciosa. Ya no buscas ser suficiente para otro, sino suficiente para ti. Ya no esperas que alguien valide tu valor, sino que reconoces que tu valía es anterior a cualquier vínculo. Esta seguridad te permite relacionarte desde un lugar más sano, más consciente y más libre. Y desde ahí, quien quiera encontrarte lo hará sin que tengas que correr, sin que tengas que convencer, sin que tengas que renunciar a tu serenidad. Al completar este proceso, te das cuenta de que la verdadera fortaleza emocional no nace de retener, sino de saber abrir la mano en el momento justo. Durante mucho tiempo creíste que insistir era una prueba de compromiso, casi una demostración de amor. Pero el amor que necesita persecución constantemente no es amor, es desgaste. Lo auténtico no te obliga a convertirte en guardián de una relación que solo avanza si tú la empujas. Lo auténtico respira por sí mismo,
crece desde ambos lados y se sostiene en la voluntad compartida de caminar juntos, no en la necesidad de salvar lo que nunca encontró equilibrio. Cuando aprendes a permitir que te encuentren, redescubres algo que parecía haber quedado en segundo plano, tu capacidad de elegir. Ya no decides desde el vacío, ni desde la carencia, ni desde el miedo a perder lo único que creías tener. Eliges desde la calma, desde la dignidad que recuperaste, desde la claridad que construiste al dejar de aferrarte a historias que ya no tenían espacio en tu presente. En ese estado, los vínculos dejan de ser una lucha y se convierten en un encuentro natural entre dos personas que desean compartir, no compensar. También descubres que la reciprocidad no es una excepción, sino un requisito esencial. Lo que antes te parecía normal, la incoherencia, la espera constante, la necesidad de interpretar señales, ahora te resulta insostenible. Esa transformación no ocurre porque te vuelvas más exigente, sino porque ya no estás dispuesto a entregar tu paz a dinámicas que no respetan tu ritmo. Al fortalecer tu relación contigo mismo, cambias automáticamente el tipo de conexión que permites en tu vida. Lo que antes tolerabas deja de tener lugar. Y lo que antes te parecía difícil ahora se convierte en un límite natural que protege tu bienestar emocional. Permitir que te encuentren no significa desentenderte del mundo, ni renunciar a conocer personas. Significa avanzar sin el peso de la necesidad, sin la urgencia de ser validado, sin la obsesión de encajar en la vida de alguien a cualquier precio. Es moverte con una confianza tranquila en que lo que está alineado contigo llegará, sin que tengas que desgastarte para retenerlo. Y lo que no está destinado a quedarse, partirá sin que tengas que luchar para sostenerlo. Esta comprensión te da una libertad que antes no conocías, una libertad que te permite respirar sin la presión de tener que demostrar algo continuamente. A partir de aquí, las relaciones toman otra dimensión. Ya no buscas puertas cerradas, ni insistes donde el eco es la única respuesta. Eliges caminos donde la presencia es natural, donde la atención fluye sin recordatorios, donde la palabra y la acción coinciden. Esa coherencia se convierte en tu nuevo estándar, no porque seas inflexible, sino porque entendiste lo que cuesta sostener vínculos que no te sostienen de vuelta. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de cargar con expectativas que nunca fueron correspondidas y empiezas a caminar hacia conexiones que respetan tu ritmo y tu esencia. Y finalmente descubres que el amor más profundo que puedes cultivar es el que nace cuando dejas de perseguir lo que no te elige. Ese amor no es aislamiento ni distancia emocional, es un regreso a ti mismo, es reconocer que tu compañía tiene valor, que tu sensibilidad merece respeto y que tu estabilidad emocional no es moneda de intercambio. Cuando haces ese regreso, abres espacio para vínculos más honestos, más estables y más luminosos, porque quienes realmente desean encontrarte lo harán sin que tengas que correr, sin máscaras, sin esfuerzos desmedidos y sin renunciar a tu serenidad. Permitir que te encuentren es confiar en que lo que es verdadero siempre llega a su tiempo.